¿Qué onda, carnales? Bienvenidos a un nuevo video, y esta vez nos vamos de viaje por el mundo. Hoy vamos a explorar ciudades perdidas, esas joyas olvidadas por el tiempo, tragadas por la selva, la arena o la historia misma. Desde las selvas de Sudamérica hasta los desiertos de África, vamos a descubrir los secretos que estas ciudades esconden. Pónganse cómodos, suscríbanse si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ningún detalle. ¡Arrancamos! Nuestra primera parada nos lleva a las profundidades de la selva amazónica, un lugar donde la naturaleza manda con una fuerza imponente y guarda celosamente sus secretos, envueltos en un manto de misterio. Aquí, en algún lugar entre la espesa vegetación, se dice que se encuentra Muribeca, una ciudad perdida. Imaginen la escena. Es 1913 y el explorador irlandés, el teniente coronel Percy Fawcett, se adentra en la selva en busca de una ciudad legendaria, una misión que capturó la imaginación de muchos. Según los cuentos, era una ciudad de piedra, con edificios impresionantes y calles pavimentadas, un lugar que desafiaba la comprensión de la época. Una civilización avanzada en medio de la jungla, con conocimientos y habilidades que parecían casi sobrenaturales. ¿Existió de verdad? ¿Fue solo un espejismo? La pregunta sigue sin respuesta. La selva no dice nada, pero las historias y los mapas antiguos nos invitan a soñar con un pasado glorioso oculto bajo la espesa vegetación, un pasado que aún hoy nos llama a explorar y descubrir sus secretos. De la selva nos vamos ahora al desierto, a la tierra de los faraones, donde el sol caliente ha visto nacer y morir imperios. Aquí, en Egipto, un misterio aún más grande nos espera. Las pirámides de Sayed el Aryan. Olvídense de las pirámides de Giza, llenas de turistas y camellos. Estas pirámides, mis queridos amigos, son diferentes. Ubicadas cerca de un lugar militar, estas estructuras piramidales han sido olvidadas por el tiempo y la gente. ¿Qué secretos esconden estas pirámides olvidadas? ¿Qué tesoros se ocultan bajo la arena? El desierto, como un guardián silencioso, no revela sus secretos fácilmente. De las arenas del desierto nos metemos ahora en las profundidades de un lago. En Turquía, el lago Van esconde bajo sus aguas azules un secreto milenario, un castillo hundido. Este castillo, según los que saben, tiene más de 3000 años de antigüedad y fue construido por los urartianos, una civilización que dominó la región durante siglos. Pero el lago, con el paso del tiempo, fue creciendo, hasta que el castillo quedó bajo el agua. ¿Qué otros secretos esconde el lago Van? ¿Qué otras maravillas arqueológicas duermen bajo sus aguas? Nuestra siguiente parada nos lleva a la antigua Persia, a una ciudad que alguna vez fue sinónimo de grandeza y esplendor, Ctesafón. Ctesafón fue la capital de dos imperios, el parto y el sasánida, y su fama se extendía por todo Oriente. Pero su destino, como el de muchas otras ciudades gloriosas, fue cruel. En el año 637 después de Cristo, los ejércitos árabes, liderados por el califa Umar, conquistaron la ciudad. Desarmaron Ctesafón ladrillo por ladrillo, piedra por piedra. Hoy en día, solo quedan ruinas de lo que fue Ctesafón, un recordatorio silencioso de que el poder y la gloria no duran para siempre. De Persia viajamos ahora a la antigua Britania, a la época en que los romanos dominaban la isla. Allí, en lo que hoy es Inglaterra, creció una ciudad llamada Coria. Coria era un centro comercial importante, un lugar de encuentro entre culturas. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, Coria comenzó a desaparecer. Las invasiones bárbaras, la falta de protección y el desorden generalizado la hundieron en el olvido. Hoy en día, solo quedan ruinas dispersas, pedazos de un pasado glorioso. De la antigua Roma nos vamos ahora a la India, a un lugar donde la historia se respira en cada esquina. Las calles están llenas de vida y cada edificio cuenta una historia de tiempos pasados. Allí, en el estado de Rajasthan,
un lugar conocido por sus desiertos dorados y palacios majestuosos, se encuentra una muralla que no tiene nada que envidiarle a su hermana China, la Gran Muralla de la India. Esta impresionante estructura es una maravilla de la ingeniería antigua. Es un gigante de piedra, construido con precisión y dedicación, una serpiente que se extiende por más de 36 kilómetros a través de colinas y valles. Su longitud y fortaleza son asombrosas. Su nombre oficial es Muralla de Kumbhalgarh y fue construida en el siglo XV para proteger el fuerte de Kumbhalgarh, una joya arquitectónica de la época, una fortaleza invencible que nunca fue conquistada. Sus muros han resistido el paso del tiempo y las invasiones. Hoy en día, la Gran Muralla de la India es un recuerdo silencioso del poderío del reino de Mewar, un testimonio de la grandeza y la resistencia de sus constructores. Un lugar mágico que nos lleva a una época de guerreros y reyes, donde cada piedra tiene una historia que contar y cada rincón guarda un secreto del pasado. Nuestra siguiente parada nos lleva a Europa del Este, a la época en que los avaros, un pueblo nómada y guerrero, dominaban la región. Allí, en lo que hoy es Hungría, se encontraba una fortaleza invencible, el Anillo Avar. Con la caída del Imperio Avar en el siglo IX después de Cristo, el Anillo Avar fue abandonado, dejado solo frente a la naturaleza. Poco a poco, la naturaleza fue recuperando su espacio, hasta que la fortaleza desapareció bajo la tierra y la vegetación. Hoy en día, solo quedan algunas menciones en textos antiguos, mapas y leyendas que hablan de un lugar llamado el Anillo Avar. De Europa viajamos ahora a América, a la época en que los aztecas dominaban Mesoamérica. Allí, en medio de un lago, se alzaba una ciudad majestuosa, Tenochtitlán. Tenochtitlán era el corazón del imperio azteca, un centro religioso, político y comercial que deslumbraba a todos. Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, Tenochtitlán fue destruida, saqueada e incendiada. Sobre sus ruinas se construyó la Ciudad de México, la capital del Virreinato de Nueva España. Hoy en día solo quedan algunos recuerdos de Tenochtitlán, como el Templo Mayor, un recordatorio silencioso de la grandeza de una civilización desaparecida. De vuelta a Inglaterra, nos encontramos con una historia fascinante de pérdida y redescubrimiento que ha capturado la imaginación de muchos. En la histórica ciudad de Sheffield, un majestuoso castillo se alzaba orgulloso, siendo testigo de innumerables batallas y secretos durante siglos. Este castillo no solo era una fortaleza, sino también un símbolo de poder y resistencia. Sin embargo, la Guerra Civil Inglesa, que tuvo lugar en el siglo XVII, dejó una marca indeleble en el castillo de Sheffield. Fue una época de gran conflicto y cambio, donde las lealtades se dividieron y las batallas se libraron ferozmente. Tras un ataque brutal, el castillo fue tomado por las fuerzas parlamentarias. Para evitar que volviera a ser utilizado como fortaleza, fue destruido meticulosamente, dejando solo ruinas como testimonio de su antigua gloria. Durante siglos, el castillo de Sheffield permaneció enterrado y olvidado bajo las bulliciosas calles y edificios de la ciudad moderna. La vida continuó, y el castillo se convirtió en una leyenda enterrada bajo nuestros pies. Pero en la década de 1920, durante unos trabajos de construcción, las ruinas del castillo fueron encontradas de nuevo. Este descubrimiento reavivó el interés en la rica historia de Sheffield y su pasado medieval, recordándonos que la historia siempre está presente, esperando ser redescubierta. Nuestra última parada nos lleva al corazón de África, a la antigua Nubia, una tierra de faraones negros y pirámides olvidadas. Allí, en medio del desierto sudanés, se encontraba Naka, un centro religioso muy importante. Naka era un oasis de cultura y espiritualidad en medio de un entorno difícil, pero el avance del desierto, la falta de agua y el cambio de las rutas comerciales condenaron a Naka al olvido. Poco a poco, la arena fue cubriendo sus edificios hasta que la ciudad desapareció. Hoy en día solo quedan ruinas dispersas, testigos mudos de la grandeza de Naka. Y así, mis queridos exploradores, llegamos al final de nuestro viaje por algunas de las ciudades perdidas más fascinantes del mundo. Hemos visto cómo la naturaleza, el tiempo y el hombre pueden borrar del mapa ciudades enteras.
pero también cómo la arqueología, la historia y la curiosidad humana pueden rescatarlas del olvido. Porque estas ciudades perdidas, aunque ya no estén en los mapas, siguen vivas en nuestra imaginación, en las leyendas que se cuentan de generación en generación y en los secretos que aún esperan ser descubiertos.